Está Claro. Bienvenidos una vez más a este espacio, bienvenidos a Está Claro a través de la señal de I99, por supuesto que sí, como lo dice el tema de la canción del famosísimo Pharrell. Estamos happy, ¿por qué? Porque es día jueves, es viernes chiquito, no así por los resultados del fútbol de nuestra selección sub-20 que más adelante estaremos comentando con José Vicente Ponce, que está aquí con nosotros para darnos los pormenores. Bueno, todo de la canción del chavo, no puede ser, estamos como el chavito, es verdad. Póngame happy nada más, póngame happy, porque no puede ser de otra manera. No, si vamos a comentar más adelante eso, porque lógicamente fue como un balde de agua fría con todas las expectativas que teníamos. Y bueno, uno se queda como desinflado, como vejiga a la que le han sacado el aire después de matiné infantil. Es terrible, terrible. Pero bueno, vamos para alivianar un poco este ambiente. Vamos a iniciar con información internacional acerca del Papa Francisco. Por supuesto que él ha proclamado santo al apóstol de Sri Lanka. Fíjense que Francisco reconfortó ayer a la pequeña iglesia de Sri Lanka ante 1 millón de fieles en Colombo, insistiendo en la libertad de la creencia en un país azotado por tensiones étnicas y también interreligiosas. La policía de la capital, que dio cifra de 1 millón, dijo que se trató de la congregación más importante reunida durante la manifestación pública en ese país. El Vaticano cifró por su parte los asistentes a la misa en más de 500,000. La misa fue el punto álgido de una visita de 2 días a Sri Lanka, 20 años después de la visita de Juan Pablo II, el recordado Santo Padre. Por primera vez esta nación de 20 millones de habitantes, 7% de ellos católicos, entre más etnias singalesas y tamil, tendrá un santo. Joseph Bas, misionero, llegado de la India en el siglo XVII, venerado por su ayuda a los pobres y enfermos de todas las comunidades. El Papa argentino recordó al canonizado ayer la vida de este misionero, conocido como el apóstol de Sri Lanka, que se vestía como un mendigo para mezclarse con los católicos, perseguido y que recibió el apoyo del rey budista. Joseph Bas sirvió a los habitantes de Sri Lanka sin distinción y siguiendo su ejemplo, la iglesia no hace distinción entre razas, credos, pertenencias tribales, condiciones sociales ni religiones, dijo el Papa. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental, aseveró, y en un contexto de creciente violencia religiosa en Sri Lanka, grupos nacionalistas budistas atacaron hace poco mezquitas e iglesias para denunciar la influencia, según ellos, injustificada de estas minorías. Algunos cristianos están mal vistos porque apoyan a que se realicen investigaciones extranjeras sobre los crímenes del ejército de Sri Lanka contra los tamiles durante la guerra civil que finalizó en el 2009. La isla sigue fracturada lamentablemente entre la mayoría singalesa y la minoría tamil, 6 años después de la represión brutal de la rebelión de los tigres tamiles por el ejército. Sin estar programado, Francisco viajó ayer en helicóptero al santuario Madhu, en una región tamil muy marcada por la guerra civil, y también improvisó, el Papa visitó un templo budista en Colombo. En este viaje a Filipinas, en cuanto a la seguridad, la visita de Francisco es según comentan, pues no es un quebradero de cabeza para los servicios de seguridad, prestos para cualquier eventualidad, desde una avalancha hasta un atentado islamista, pasando por actos de lobos solitarios, como se les llama pues a los terroristas que, digamos, cometen actos de violencia sin tener el respaldo de ninguna agrupación. Más de 40,000 soldados y policías serán desplegados durante 5 días a partir de hoy. Y hay un precedente que en 1970 el pintor boliviano Benjamín Mendoza trató de asesinar a Pablo VI, a quien hirió con un cuchillo a su llegada al aeropuerto de Manila. Años después, a escasos días de la llegada de Juan Pablo II en el 95, la policía desbarató un complot de extremistas islámicos extranjeros que querían asesinarlo. Fíjense, y con todo esto,
no estaría mal traer a colación también unas declaraciones impresionantes y también muy muy acertadas, y como siempre con un equilibrio enorme que yo creo que caracteriza al Papa Francisco. Unas declaraciones que ha dado a los periodistas que lo acompañaban en el avión en este viaje que realizó a Sri Lanka, y al parecer lo habían abordado, pues no, lo habían abordado y habían preguntado sobre los atentados de Charlie Hebdo, qué era lo que él pensaba, qué era lo que él opinaba con respecto a estas, digamos, a estas acciones terroristas, a estas acciones violentas, y él decía, lógicamente, que él estaba muy de acuerdo y que apoyaba enormemente a la libertad de expresión, porque creía que ese era un derecho de todo ser humano a expresar lo que siente, a expresar lo que quiere, a expresar de alguna manera con lo que no está de acuerdo, y es, según él, la forma en que el pueblo tiene para rebelarse, o para poner su voz en alto, o para dar un grito de auxilio cuando las cosas no marchan bien, o cuando consideran que se están cometiendo atropellos por parte de muchas entidades, sean de gobierno, sean políticas, sean religiosas, en fin, pero que de ninguna manera él estaba de acuerdo, hablando de la libertad de expresión, de ninguna manera él estaba de acuerdo que utilizaran esta libertad de expresión para humillar, para ofender, especialmente si se habla de un tema tan delicado como es la religión, o como es el Dios en el que se cree, o el Mesías en el que cree una comunidad entera. Que eso es algo muy, muy peligroso, y es algo que no debe de estar incluido, digamos, o escudarse en la libertad de expresión. Que de ninguna manera, por supuesto, se justifica un acto de violencia, pero que si las personas que utilizan la libertad de expresión para ofender tienen que considerar que están provocando que se generen estas acciones de repudio. Y él pone un ejemplo muy, muy simple, y que dejó, yo creo, sorprendidos a todos, y es que inmediatamente habló de la persona que estaba al lado de él, que era uno de las personas que trabaja con él en el Vaticano, muy cercanos, y dijo que si él, por ejemplo, decía cualquier palabra en contra de su madre, probablemente lo que recibiría sería un puñetazo en la boca, y que es porque es una reacción lógica, es una reacción natural, es una reacción que no se piensa, sino que sencillamente se actúa en base a haber recibido una ofensa. Entonces, que por eso quienes ejercen el ejercicio de la comunicación, o el trabajo de la comunicación, quienes son profesionales, deberían meditar un poco a la hora de exponer también sus ideas, en este caso específico de Charlie Hebdo, de exponer sus caricaturas de una manera que efectivamente podrían ser satíricas, pero no que lleguen al extremo de ofender a toda una comunidad. Entonces, bueno, yo creo que, como siempre, son reflexiones, son palabras que Francisco expresa y que dice con toda sinceridad y con toda certeza, ¿no? Y que encierran una gran verdad, porque todos decimos, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de la otra persona. Uno no puede transgredir ciertos límites, ciertas barreras. ¿Por qué? Porque uno ya está cometiendo también un acto que no es prudente, y como él dice, en todo caso hasta sería un acto, se podría considerar como un acto de provocación, sin que esto signifique de ninguna manera que se justifique el asesinato y el crimen por absolutamente ningún motivo. Mi estimado José Vicente Ponce, lo veía usted que ascendía con la cabeza, sentí, decía sí. Por supuesto. Buen día, sobre todo. Muy buenos días. María Clara y oyentes de I99. Coincido con el pensamiento del Papa Francisco, y lo que decíamos la semana anterior cuando sucedió el hecho, es de que también hay un límite que hay que respetar, y que cualquier religión que sea, pues cada uno tiene derecho a seguirla. Claro. Y peor si se le mofa, es como que a nosotros que comentábamos extra del micrófono,
ponían a Jesucristo con un conejo sacando de un sombrero. O sea, también es una ofensa para los católicos. Así que tiene que haber respeto mutuo y, por supuesto, sin justificar la violencia, que es lo que nos da a entender el Papa, lo que nos explica en todas sus declaraciones y sus hechos, sobre todo, sobre hechos que nos llaman a la reflexión. Bien, entrando al tema del deporte, lamentablemente queríamos venir con cámbiame la musiquita del Chavo, por favor, para ambientar estos comentarios, porque van a ser algo triste. Bueno, tenemos que ser objetivos. Sí, seguro. Estamos cabizbajos y meditabundos, es verdad, pero hay que ser objetivos en el análisis. Correcto. Lo que nosotros nos sorprende es la forma, porque muchas veces se puede jugar bien de igual a igual, y por errores puntuales uno puede fallar y se viene una goleada inesperada. Pero es el hecho de la actuación que nos sorprendió a todos. Un equipo con jugadores que tienen experiencia, que decíamos todos estos días, con experiencia no solo a nivel nacional, sino internacional. Pero ¿qué pasó con Ecuador? Con Ecuador pasó de todo. Primero, que hubo el típico miedo escénico que dura pocos minutos, pero a Ecuador le duró casi todo el partido. Es lo sorprendente. El miedo escénico, para muchos de los que no conocen en el deporte, es el hecho de entrar con el nerviosismo normal en un debut, con jugadores que recién se ponen la camiseta y que tienen al frente aparentemente a un rival superior. Ese es el miedo escénico que dura pocos minutos. Pregunta, antes de que se vaya esta idea. Los jugadores de nuestra selección sub-20 estaban participando por primera vez en un torneo, iban por primera vez a un encuentro internacional. No, la mayoría tiene, como le decíamos, el proceso de los sudamericanos sub-15, sub-17, que eso ya son torneos internacionales como el de ayer, que se inició como es el sub-20. También varios de ellos tienen roce internacional porque son de equipos del exterior, como son de España, el Granada, como son el Gondorman de Portugal, el Pachuca de México. Es decir, no es la primera vez que se enfrentan a un evento internacional o a una cancha diferente a la que están enseñados a jugar. No, ellos, incluso varios de ellos también tienen Copa Libertadores juveniles, jugadores del Independiente como Gonzalo Cortés, que acá en el torneo ecuatoriano como juvenil ha hecho unos partidos tremendos y unos goles espectaculares, pero ayer no podía ni cobrar un tiro libre. Hubo un tiro libre que se lo disparó el balón directo al arco, pero pasó como 10 metros arriba del vértice, es decir, o del horizontal. Es decir, ayer hubo errores garrafales, incluso de fundamento, sí. Errores de marca, de cobertura. Por lo menos si uno falla, el otro lo cubre. No, era una fanesca de errores, no solo de lo defensivo, porque los argentinos, si ustedes vieron el partido, entraban por izquierda, por derecha, por el centro del campo, a ras de piso y por arriba. Eso no se puede dar en un equipo profesional como Ecuador Sub-20, que nos llenó de expectativas, pero que ayer nos quedó debiendo. Y yo digo, no, la típica frase, fue una mala tarde o una mala noche. No, fue un horror de partido y que ni siquiera el técnico lo pudo descifrar. Ustedes vieron la transmisión, el señor Sixto Vicente, que me queda debiendo, yo siempre lo he apoyado a propósito, pero ayer era uno más del grupo de desconcertados, de avasallados, no tenía ninguna gesticulación. Por lo menos sal de la banca y llama a los muchachos, pega un grito y dice, ¿qué pasa? Ordénalos. Exactamente, concéntrate, sin miedo. No, de principio a fin el señor técnico Sixto Vicente no reaccionó. Era errores tanto de cabeza, como el técnico, como el asistente, como todos los jugadores. Y lo que es peor, nunca hubo reacción. Cuando hay errores tú te das cuenta y corriges. No, nunca hubo reacción, a tal punto que nunca cambió uno de los defensas, por ejemplo, que era su punto débil. Es más, en el segundo tiempo puso jugadores ofensivos. Es decir, ayer se perdieron los libros y esperemos que se olviden rápido de esto, que se olviden rápido y que ya mañana ya hay otro partido con Perú, que a propósito descansó, tiene un día más de descanso, o 2 días sería con el de hoy, porque Perú no tampoco es cualquier equipo.
pero lo de Ecuador fue escandaloso. Hay titulares como desastroso, escandaloso, horroroso. Argentina se dio un festín. Era impresionante cómo... Y no nos metieron más goles porque creo que les dio pena. Primero, exacto, no que pena, sino porque comenzaron a dosificar sus energías, ya para qué más, a quitarle el acelerador, sí, el pie del acelerador, y decir, ya tenemos una ventaja importante que era de 5-1. Mire, eran 45 minutos y ya Ecuador era derrotado 5-1, y lo que nosotros decíamos el minuto 40, ya cuando iba 4-1, yo decía en la transmisión que tuve ayer, terminen el partido ya, el primer tiempo, porque era necesario, era para que el Ecuador recapacite, pero ni así. Pese a que Argentina le dio el balón en el segundo tiempo, tampoco pudo haber una reacción de Ecuador, y a duras penas hubo un descuento y de lanzamiento penal. Claro que lo único bueno fue, o dos de jugadores destacados para mí fueron José Francisco Ceballos, que hizo los 2 goles, hizo un doblete, un golazo en el primer tiempo a propósito, y el cobro de penal también muy bien cobrado, arriba donde el arquero es difícil, sobre todo los arqueros altos, difícil llegar. Pero él y Kevin Mercado, uno de los jugadores que también tienen experiencia internacional desde muy pequeño, pero el resto, para el olvido. Cable, sí, ya, espérame. Me avisa, ya. Bueno, y estamos... Bueno, y estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa, está claro, a través de la señal de I99, ya ahora sí, en compañía también de José Toledo, que está desde la ciudad capital, trayéndonos, bueno, toda la información que tenemos desde ya. Vamos a hablar un poco de noticias internacionales importantísimas, especialmente del Cono Sur, específicamente de Venezuela. Así que, José, muy buenos días. Vamos a ver, hemos tenido... Ya mismito nos conectamos con José, vamos a ver qué pasa. José. Mucha tranquilidad en cuanto al tema clima, ¿verdad? Se reporta, por supuesto, lo de siempre, el tráfico tremendo en todas las avenidas y calles principales de la capital de la República, con mucha expectativa también de lo que ocurra hoy día con las celebraciones de los 8 años de la Revolución Ciudadana, donde va a haber una gran cantidad de actos en todos los sectores, creo, del país. Así que paralizamos muchos de los temas justamente por aquello. Y con la ingrata noticia por el centro y María Clara, obviamente, de la paliza que nos dieron ayer en la selección. Realmente yo pude observar el primer tiempo y realmente era prácticamente como si jugaban solamente en una sola cancha. Nos están poniendo la canción del Chavito, José. Después de 2-1 y bueno, las cosas se pueden separar, pero la verdad es que Argentina era una avalancha. Sí, definitivamente supo aprovechar todo ese cúmulo de errores de Ecuador, y como decíamos anteriormente, tenía ataque por izquierda, por derecha, por el centro de la cancha, y lo más importante es que no perdonaron. Esos errores no se perdonan, sobre todo con la calidad que tienen estos jugadores argentinos, e incluso las crónicas dicen, y los propios jugadores dicen, no nos esperábamos este marcador, pero no, en estos momentos hay que aprovechar. Hay que aprovechar toda oportunidad. Claro, todo, porque los goles de diferencia también cuentan al final de la clasificación. Ojalá a Ecuador no le pese, porque tiene un 0-3 actualmente. Ahora, tú comentabas, perdón, José, José Vicente, que hubo errores en todos los aspectos. Entonces íbamos a hablar un poquito también de la parte técnica. Claro. ¿Qué pasó con la parte técnica? El profesor Bisuete... Sí, volvemos a decir que... no leyó bien el partido, ¿no? Es más, no lo leyó bien el partido durante el encuentro, sino que no preparó el partido ante un equipo que es muy ofensivo. O un plan B. Exactamente, un equipo que decíamos juega el 3-3-4 o el 3-3-1-3, y nunca lo pudo siquiera analizar, peor leer durante el encuentro, y nunca tuvo cobertura. No sé si coincida José Lo. Sí, bueno, de lo que yo vi,
definitivamente era un solo equipo. Es decir, la defensa, cualquier cosa que pasaba tanto por el lado izquierdo, derecho o la mitad, era gol. Entonces, teniendo un equipo que no reacciona, que no tiene banca, o que el técnico no reacciona, como tú dices, el técnico para bloquear lo que ocurría sobre todo a partir de la media cancha, que creo que era donde se eliminaba todos los ataques del equipo argentino. Entonces se evidencia lo que tú dices, la falta de preparación del partido, no sé si leer bien o no, en todo caso la primera lección es 0-0, por lo tanto, lejos de ser, por supuesto, de ser, en cambio, tenemos que ser críticos porque Ecuador ya no está. Ecuador ya no está para perder y generar así goles. Ecuador ya no está para quedar al último un torneo, todo lo contrario. Y hablábamos de que hay un buen equipo contra nombre, porque estos jugadores han estado la mayoría, como casi todos, en equipos profesionales en primera categoría, por lo tanto, un equipo se lo tiene que plantear y eso depende mucho de la parte técnica. Y esperamos que se corrijan esos errores, porque como te he dicho, mi particular impresión, Ecuador ya no está para papelón. Sí, definitivamente es lo que también comentábamos anteriormente. Ecuador ya no está para los tiempos de que no solo nos goleaban, sino que nos humillaban como ayer. Nos vapuleaban. Y hemos regresado o hemos retrocedido. Con lo que pasó ayer hemos retrocedido lamentablemente, y eso no esperábamos, con jugadores de experiencia como el propio Luis Cangá, el capitán de la Sub-20, que también ha jugado en selección de mayores y que lo ha hecho bien, pero que ayer no pudo ser líder, no pudo componer a sus compañeros en el sentido táctico, y al contrario, él también fue parte de este, más que horror defensivo de Ecuador. A ver, y comentábamos también acerca de los problemas ya, digamos, en el momento de establecer una formación del equipo. ¿Cuáles fueron las fallas que tú más viste en cuanto hablábamos que íbamos a comentar sobre arqueros, defensas, mediocampo, todos los, cada una de las posiciones, digamos? La crisis fue en el sector defensivo, en la saga, y también es parte de lo que es volantes de contención. Pero lo que más preocupa es que este equipo que fue titular ayer es lo mejor que tiene Ecuador. Es decir, no veíamos los nombres de los suplentes, la banca, y había unos 2 o 3 más que pueden quizás resolver unos cuantos problemas, pero es lo mejor de Ecuador. Entonces habrá que hacer cambios. Me imagino que ayer y hoy tendrán que analizar lo que fue el complemento de estos jugadores, porque por ejemplo Luis Cangá y Ronnie Santos son los jugadores que tienen más partidos incluso que los otros en cuanto a campeonato ecuatoriano. Han sido jugadores utilizados como juveniles, pero que acá en Guayaquil, pero en Ecuador no lo han demostrado ser juveniles, porque tienen talento, tienen calidad y tienen por supuesto la experiencia de los que los rodean. Pero por ejemplo, cuando terminó el primer tiempo, uno de los que se acercó, no sé si ustedes vieron, un suplente, es un defensa que salió campeón con el Pachuca Sub-20 en México, y nunca siquiera fue por lo menos cambiado por lo menos unos 10, 15 minutos, no. Él fue el que demostró, diciéndole, reaccionen, ¿qué les pasa? Por no decir otras palabras que se le notó, y ni siquiera fue un técnico, un asistente técnico el que se acercara a decirle qué le sucedió. No, fue uno de los jugadores suplentes que tiene experiencia, como el jugador Darwin Suárez. Increíble. Es decir, lo que ocurrió ayer, esperemos que haya sido exclusivamente una día, una tarde, una desconcentración de todo el equipo y también del propio cuerpo técnico, se corrijan al tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuántos partidos le quedan a Ecuador? 3 más, y lo que es peor es que es uno de los equipos que tiene poco descanso. Jugará pasando un día, lo hará mañana a las 19 horas con 10 minutos frente a Perú, el domingo a la misma hora con Bolivia, y cerrará su participación el martes a las 17 horas con Paraguay, que a propósito ayer también fue uno de los que goleó en el debut del sudamericano a Bolivia.
4-2. Ayer se jugaron 2 partidos del grupo A donde está Ecuador y ya por lo pronto tienen ventaja Argentina y Paraguay. El equipo que tenga mínimo... ¿Sí? Sí. Ahí yo creo que hay un punto a favor. Tabla de salvación. El Ecuador perdió con el equipo más bravo, ya lo golearon, está bien. Pero los platos rotos no tiene que parar el Bolivia. Nosotros, es que nosotros podemos decir eso, pero al rato de la hora estos rivales se complican porque ya vieron las falencias de Ecuador, claro. Se les va a plantear bien y no ha pasado y no será la primera vez que estos equipos aparentemente entre comillas fáciles o ganables son los que nos complican y esperemos que no pase eso a Ecuador, que reaccione, pero que reaccione ya. Aparentemente debería ganar a Perú y Bolivia y ya estar clasificado, porque el que hace menos de 4 puntos ya está eliminado. Claro, por eso digo, yo confío, honestamente creo que los dos son un pésimo grupo, por supuesto, criticables totalmente, pero esperemos que mañana va a reaccionar contra Perú y contra Bolivia, y como tú dices, la liga ojalá clasificado, o por lo menos a un enfrentamiento casi como final con Paraguay para poder acceder al siguiente grupo. Ok, muchísimas gracias, José, a ti también, muchas gracias a nuestros amigos por habernos acompañado. Claro que sí, José Vicente, que nuestra selección el día de mañana se recupere emocionalmente es lo primero. Sobre todo, ¿verdad? En lo anímico. Pero antes decirle que hoy será el debut del grupo B, atractivos partidos, mire, Uruguay-Colombia, Uruguay-Colombia, el anfitrión Uruguay versus el actual campeón Colombia, y a las 19, eso a las 17 horas, y partido de fondo 19 horas, Brasil-Chile, partidazos, para que no se pierdan. A ver, ¿qué horas? 17 horas Uruguay-Colombia, 19 horas con 10 minutos Brasil-Chile, será en la ciudad de Maldonado, que es la otra sede. Recordemos que Ecuador juega en el grupo A en la ciudad de Colonia, donde vimos un estadio con poco público, ¿no? Dios, bueno, ese es otro grupo, no podemos disfrutar tranquilamente de los partidos. Mañana estaremos atentos a Argentina, de nosotros, Perú. Es el que nos... Perdón, a Ecuador-Perú. 19 horas con 10 minutos. Mañana estaremos con detalles si habrán cambios en las formaciones, y decirles que hoy también habrá Copa del Rey, el equipo del director José Toledo, el Real Madrid versus Atlético Madrid. Tendrá que remontar, hacer 3-0 para poder pasar a cuarto de final el poderoso Real Madrid, que tiene una desventaja de 0-2. Y en un partido de trámite para mí, Elche-Barcelona. Barcelona ya goleó 5-0 al Elche, y con empatar ya estará en cuartos de final. Y estos dos ganadores de esta serie se enfrentarán, sea Barcelona-Real Madrid o sea Barcelona-Atlético de Madrid. Interesante la también Copa del Rey. Partidazos. 2 y 4 de la tarde. Tenemos para elegir 2, 4, 7 y 7. Todos los horarios para ver. ¿Cómo hace José Vicente para ver todo? Tengo el control remoto y veo cada partido. Y partidos en diferido también. En diferido también. Y resúmenes para estar al tanto. Y por supuesto las crónicas internacionales que nos llegan. Por supuesto que sí. Bueno, ha sido un placer acompañarlos el día de hoy, José Vicente. Nos vemos el día de mañana. Igualmente, hasta mañana. Que pasen bien, Mike. Está claro.